¿Cómo está? Arranca temas del día y como siempre se hace en este programa, lo hacemos con la pregunta del día para que usted participe en ella. Si no lo ha hecho todavía, la tenemos en pantalla. ¿Qué mensaje da el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia con la inhabilitación del presidente Evo y Diego Pari como candidatos al Senado de ese país? ¿Hay garantías de que las elecciones se realicen de manera democrática y transparente el 3 de mayo? Opine, incluso lo hacemos respondiendo o retuiteando, para ser más exacto, un trino que más temprano publicaba el presidente Evo Morales. Otra ilegalidad del TSE. Hasta este momento no hemos recibido la notificación oficial de mi inhabilitación ilegal a candidato a senador por Cochabamba. ¿Qué trama estará armando con esta dilación?, se pregunta Evo. Y por otra parte le informamos que más de 60 millones de iraníes fueron convocados para elegir al Parlamento del país persa con la participación de numerosos grupos y organizaciones políticas que aún se disputan las curules. La jornada ha recibido el apoyo de autoridades nacionales e internacionales tras las continuas amenazas y medidas coercitivas del gobierno de Estados Unidos. Le vamos a ampliar en nuestro primer tema del día. Acompáñenos, tenemos mucho más que contarles sobre este tema. Las autoridades electorales anunciaron que el horario se extendió por 5 horas más debido a la alta demanda de los electores en varias regiones de Irán. El ayatolá Ali Jamenei, así como el presidente Hassan Rouhani, ejercieron su voto, exhortaron al pueblo a ejercer su sufragio igualmente. Así se expresó el líder supremo de la Revolución Islámica en torno a las legislativas. Una masiva participación en las elecciones del Parlamento muestra la unidad del pueblo contra los enemigos. Por su parte, el presidente Rouhani afirmó que el pueblo decepcionará a sus enemigos con una participación masiva. El mandatario persa hizo mención al recorrido democrático que caracteriza a su país. Quiero recordar las primeras elecciones parlamentarias en 1979. Han pasado 40 años desde ese día y la 11ª ronda de elecciones parlamentarias está en marcha, a pesar de las muchas dificultades que hemos enfrentado en estos últimos 40 años. Todas las elecciones se celebraron a tiempo. Esto es uno de los honores de nuestro país. Durante su asistencia a las urnas, la ciudadanía condenó la política agresiva de Estados Unidos. Vamos a escuchar. Se han gastado miles de millones de dólares para desalentarnos a votar por parte del arrogante gobierno de los Estados Unidos. Su aparato de medios también ha estado llevando a cabo propaganda con ese fin en la última semana previa a la votación para afectar la participación. Pero hemos venido para que todo el dinero que han gastado sea inútil. Al votar hoy le daremos una bofetada a los países extranjeros que dicen tonterías sobre nosotros, específicamente Estados Unidos e Israel, que son nuestros grandes enemigos. Nuestro pueblo no debería ser indiferente, deberían venir y votar. También revisamos reacciones en Twitter. Por ejemplo, Catherine Díaz tuitea lo siguiente: Trump, el sancionador, y el gobierno de los Estados Unidos han impuesto este jueves sanciones a 5 funcionarios del ente responsable de observar las elecciones en Irán un día antes de las parlamentarias. Aquí la respuesta en Irán, y muestra la fotografía. Anya Koch dice: la votación está en marcha en la capital de Irán, Teherán. Este hombre muestra con orgullo la tinta en su dedo, prueba de que ha emitido su voto. Todos los iraníes obtienen un sello en el pasaporte después de votar. Clandestino sandinista, militante de la paz, mientras en República Dominicana, dice él, se suspenden elecciones en medio acto y la dictadura en Bolivia inhabilita a candidatos como Evo Morales, en Irán demuestran mayor participación y libertad electoral. Seguimos revisando entonces, vamos a ver ahora qué eligieron los iraníes durante esta jornada comicial. Una nueva Asamblea Nacional, Parlamento que está constituido por 290 curules. Más de 7.000 candidatos se disputan los escaños, ejercerán actividades legislativas por un periodo de 4 años. Les recordamos nuestra pregunta del día: ¿qué mensaje da el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia con la inhabilitación de Evo y Diego Pari como candidatos, al Senado de Bolivia?
¿Hay garantías de que las elecciones se realicen de manera democrática y transparente el próximo 3 de mayo? Participe, denos su opinión. Y nuestra imagen del día hoy nos lleva a China. Las autoridades fronterizas viajan a caballo para visitar aldeas remotas e informar sobre el COVID-19, el nuevo coronavirus, a los residentes, por ejemplo, de Altai, en la provincia de Xinjiang. Con estas imágenes, vamos a la pausa. Estamos de vuelta. En nuestro segundo tema del día vamos a abordar lo acontecido durante la segunda jornada de paro nacional de maestros en Colombia. Exigen garantías al derecho a la vida ante el incremento de la violencia y asesinatos a líderes sociales, mientras el gobierno prefiere guardar silencio. Acompáñenos. Tenemos la ampliación. Las principales ciudades colombianas como Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Cali fueron escenario de este segundo día de paro nacional con protestas contra el Ejecutivo. Los movimientos estudiantiles se sumaron al cometido impulsado por los docentes. Durante la jornada se realizaron plantones, cacerolazos y actividades político-culturales. En el contexto del paro, le invito a ver este tuit que ha sido acompañado de un vídeo que comparte la cuenta oficial de la Federación Colombiana de Educadores. Los maestros somos pueblo, somos más los buenos. Segundo día de paro del magisterio en el departamento de Amazonas. Y el presidente de la Federación Colombiana de Educadores, Nelson Alarcón, resaltó la movilización de este viernes. Enfatizó en que de momento el presidente Iván Duque no ha tenido contacto con el sindicato de maestros. Bueno, esperamos como siempre y los maestros de Colombia marchando pacíficamente, movilizándonos como corresponde a través de actividades artísticas y culturales, demostrando la educación que siempre hemos tenido en estos procesos. Y lo segundo, pues hoy el gobierno nacional no se ha pronunciado, el señor presidente no ha dicho absolutamente nada. Seguimos exigiendo una audiencia con el señor presidente para plantearle toda la problemática de seguridad de nuestros maestros y maestras en Colombia. Esperamos que se pueda conceder y dar ese encuentro con el señor presidente Iván Duque Márquez. El líder sindical de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Gil Falcón Prasca, señaló a un medio local que varios dirigentes sindicales son objetos de amenazas por grupos ajenos a la ley. Así se expresó. Hoy en día están amenazados el presidente nacional de la CUT, el expresidente de FECODE, todo el ejecutivo actual de FECODE, el presidente, vicepresidente y tesorero de la CUT Bolívar y el presidente de SUDEP. A Bogotá nos vamos entonces con Hernán Tovar para que nos amplíe en el siguiente reporte. Saludos, Hernán. Gracias, muy buenas tardes. Telesur sigue acompañando de cerca las movilizaciones que se desarrollan en Bogotá y que se han desarrollado a nivel nacional en contra del paquetazo de Duque y de la violencia que se ha generado contra los líderes sociales. Paquetazo que viene referenciado y de las exigencias del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, que pretenden precarizar los ingresos de los trabajadores en Colombia. Pero para que ahondemos un poco más en este tema, nos encontramos con el profesor Jaime Guío. Profesor, ¿cuál es la situación en el tema laboral de los maestros, sobre todo en contra del paquetazo del presidente Duque? Bueno, muchas gracias. Jaime Guío, presidente de la subdirectiva de Sutatausa. Un pueblo tranquilo, pero desgraciadamente es el pueblo donde asesinaron al candidato y al alcalde José Humberto Rodríguez y estamos sintiendo mucho eso. No, el paquetazo de Duque, nosotros estamos muy afectados por el problemita que él quiere hacer una reforma pensional, porque a nosotros los docentes nos dicen que nosotros tenemos hasta 2 pensiones y eso no es así. Hay que informar a los maestros que nosotros recibimos pensión, pero luego de arduos años de trabajo, y quiere hacer una reforma donde quiere alargar la edad de pensión, y nosotros obviamente no queremos esa cuestión porque hemos trabajado y hemos estado cotizando mucho tiempo. Ahora nuestro fideoprevisora y los sitios donde van a estar nuestros dineros, el hombre quiere organizar un holding, es decir, meter todas las
nuestros dineros a una organización que va a ser manejada de manera privada, y eso no puede ser. Nuestros dineros están siendo guardados por una organización estatal y que sigan siendo mantenidos ahí, ¿cierto? Ahora, la reforma laboral, ellos están también pensando en que nosotros como profesores tenemos gran cantidad de profesores provisionales, y esos profesores provisionales están también defendidos por un estatuto docente, y ahorita quieren que se les pague por horas. Eso es algo muy inhumano, que los profesores tengan ser pagados por horas cuando perderían entonces una serie de prestaciones sociales, vacaciones, y eso sería una cosa muy injusta y sería una masacre laboral de los compañeros. Entonces esas son de las cosas por las cuales nosotros estamos protestando. ¿Sí, señor? Profesor, más de 300 profesores amenazados, la situación de los maestros en el país. Sí, complicado. Hay unas fuerzas oscuras que se sabe que, y los compañeros son, especialmente en los sitios donde el narcotráfico está reinando luego de que se fueron y se firmó la paz, ¿cierto? En esos sitios los profesores están trabajando con unas condiciones de miedo, de susto. Han sido amenazados, son desplazados. Hay muchos sitios donde los docentes siguen siendo la único que tiene el Estado de mostrar. En esos sitios, entonces, peligroso. Muy peligroso. La vida es lo más sagrado. Yo estoy defendiendo los derechos fundamentales, y docentes asesinados no puede ser. Hay que protestar y protestar permanentemente frente a eso, sí, señor. Bueno, profesor, muchas gracias. Nosotros continuaremos dando cuenta de las movilizaciones que se desarrollen en Bogotá y en los diferentes sitios en Colombia. Sigan ustedes en Estudio con más noticias. Hernán, le vamos a hablar ahora de otros temas que también son noticias este viernes. Para eso revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Jorge Gestoso. En Estados Unidos se activa a la medianoche una tregua parcial de Estados Unidos con el Talibán que durará 7 días y será la base para la conclusión de un futuro acuerdo de paz. Los detalles los tenemos en Temas del Día, gracias a Jorge. Otro tuit nos llega desde República Dominicana con Daisy Toussaint. Continuarán las protestas frente a la Junta Central y en diferentes puntos del país en solicitud de la renuncia de los miembros de la entidad. Hoy destituyeron al director general de informática mientras se realiza la investigación. Gracias a Daisy. Un tercer tuit nos llega desde Brasil con Nacho Lemos. Más bien es un reporte en Twitter. Después de 20 días, la huelga de petroleros se suspende temporariamente, dice Nacho, para la apertura de una mesa de diálogo en Brasilia entre los trabajadores y Petrobras. Escuchamos a Nacho. Saludos, fueron 20 días de huelga de los trabajadores de Petrobras y empresas subsidiarias de Petrobras. Han comprendido esta huelga 21.000 trabajadores. Ha sido récord en adhesión y también por su duración en los últimos 25 años, y se ha suspendido temporariamente porque ahora, a partir de hoy, se abre una mesa de diálogo entre los trabajadores y los directivos de Petrobras en Brasilia. Ya ha sido desocupada la oficina del edificio Edice en Río de Janeiro. Los trabajadores han salido de ahí y ya se encuentran también en diálogo con los directivos de Petrobras. Esta huelga ha sido suspendida temporariamente, aunque los medios locales aquí en Brasil afirman que acabó la huelga. Lo real es que los trabajadores nos alertaban durante la manifestación que tuvo lugar ayer en la Avenida Paulista con movimientos sociales y también trabajadores petroleros, que la detención de la huelga es temporaria. Si Petrobras no llega a un acuerdo y si no hay un diálogo real, alertaban que volverán a detener las actividades de los petroleros brasileños. Entonces el riesgo es alto, porque hay que recordar que el proceso de privatizaciones y despidos consecuentes en Petrobras ya viene de varios años, desde el golpe parlamentario, el proceso del caso Lavallato hasta la actualidad, y justamente durante esta semana el presidente de Petrobras, Castelo Branco, aseguró que planea en este año 2020 vender 8 de las 13 refinerías que le restan a la empresa. Eso sin duda llevará a una nueva ola de despidos. Entonces no está nada dicho hasta el momento. Lo cierto y concreto es que hay una mesa de diálogo ahora con miembros de Petrobras, también miembros de los sindicatos, de la Federación Única de Trabajadores
el Ministerio Público y también el Tribunal Superior del Trabajo para llegar a un acuerdo en este conflicto que se ha dado por las privatizaciones en Petrobras y la ola de despidos en consecuencia de estas privatizaciones. Estudios. Gracias, Nacho, por este reporte. Iramsi Peraza nos actualiza sobre el brote del coronavirus. 2.239 muertes en China, 8 en el exterior, 75.567 casos de contagio, más de 1.000 en el exterior, 18.277 pacientes recuperados. Nuevos casos de contagio fuera de la provincia de Hubei descienden por 17 días consecutivos. Hay un segundo tuit de Iramsi, que dice, según viceministro de Ciencia y Tecnología Chu Nampien, primera vacuna contra el coronavirus podría estar lista para realizar ensayos clínicos a finales de abril. Gracias a Iramsi. Y nuestro tema de la semana es Bolivia. Desde Argentina, el expresidente Evo Morales condenó la inhabilitación como candidato a senador por parte del Tribunal Supremo Electoral luego de que el ente lo anunciara la víspera alegando incumplimiento al requisito de residencia permanente en el país del altiplano. Tenemos la ampliación de esta información. Por 3 oportunidades pedimos al ente electoral que nos dé la legalidad, la personalidad jurídica. Primero, de la ACP, Asamblea por la Soberanía de los Pueblos. Segundo, por instrumento político por la soberanía de los pueblos. 3 oportunidades rechazados. Cumplimos, de acuerdo a nuestros asesores, con todos los requisitos. Después, 2 miembros, ya exmiembros de la ente electoral me informan, por instrucción de la Embajada de Estados Unidos, no aprobaron la legalidad. En un reciente tuit, el expresidente boliviano expresó otra ilegalidad del TSE. Hasta este momento no hemos recibido la notificación oficial de mi inhabilitación ilegal a candidato a senador por Cochabamba. ¿Qué trama estará armando con esta dilación?, se pregunta el expresidente Evo. Freddy Morales, nuestro corresponsal en La Paz, nos actualiza. Te saludo, Freddy. Cierra la semana con esta noticia que pone en tela de juicio la transparencia de los comicios pautados para el 3 de mayo. ¿Qué dicen los bolivianos? ¿Qué nuevas reacciones hay? Buenas tardes. Lo que ha señalado uno de los abogados del expresidente Evo Morales en Buenos Aires, en sentido de que este anuncio, en el tiempo en que fue hecho, no es inocente, tiene toda la razón, debido a que aquí en Bolivia ya empezaron los carnavales. Por ejemplo, hoy ya se trabajó en horario continuo y ya la gente está dedicada al carnaval y esto durará 3 a 4 días. De modo que ha sido muy bien pensado como el momento en que se hizo conocer el anuncio del Tribunal Supremo Electoral. Esto ocurrió anoche para que no hayan mayores reacciones. De todos modos, el movimiento al socialismo ha coincidido con su jefe, con Evo Morales, en sentido de que se trata de una maniobra del gobierno de los Estados Unidos, una instrucción al Tribunal Supremo Electoral para sacar de carrera electoral a Evo Morales en esta oportunidad también. Debemos recordar que hubo una campaña muy intensa el año pasado también para evitar que Evo Morales pudiese presentarse como candidato a la presidencia. Ahora la campaña ha sido para sacarlo de la campaña hacia una senaturía por el departamento de Cochabamba. El movimiento al socialismo ha hecho 2 anuncios. Uno es que demandará penalmente por la justicia ordinaria a los miembros del Tribunal Electoral, a los 5 de los 7 que aprobaron esta resolución. Y el otro anuncio es en sentido de que a partir de la próxima semana habrán reuniones de los dirigentes de este movimiento político con los movimientos sociales para actuar conjuntamente en adelante en defensa de sus candidatos. El presidente de la Cámara de Diputados, el señor Sergio Choque, ha solicitado de una manera oficial y formal que el Tribunal Supremo Electoral pudiera reconsiderar la decisión que ha tomado en las últimas horas, debido
aseguran todos quienes apoyan a Evo Morales que este candidato presentó toda la documentación, tiene en regla toda la documentación para ser habilitado como candidato. Sin embargo, el señor Salvador Romero, que es el presidente del Tribunal Supremo Electoral, anoche mismo anunció que los afectados por esta decisión pueden recurrir a los tribunales que deseen, nacionales o internacionales, porque, recordó, las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral son inapelables. De modo que esta es la situación en el campo de la derecha, de los candidatos de la derecha que participaron en el golpe de Estado, que son 7, de la Iglesia Católica, de los comités cívicos de Santa Cruz y La Paz. Fundamentalmente hay júbilo, hay mucha alegría por esta decisión del Tribunal Supremo Electoral que deja fuera de carrera, fuera de participación en los comicios para el 3 de mayo a Evo Morales y al ex canciller Diego Pari. Muchas gracias, Freddy. Vamos a avanzar. El expresidente Evo Morales también calificó la inhabilitación de su candidatura como un atentado a la democracia boliviana. Vamos a escuchar lo que dijo. Aprobar una ley ilegal e inconstitucional porque hay una sentencia constitucional que me habilita como candidato a presidente si fueran nuevas elecciones. Acepto todo por Bolivia y ahora me inhabilitan como candidato a senador. No respeta la ley electoral, menos una sentencia constitucional. Esta inhabilitación es otro error jurídico. Esa inhabilitación a Evo, en especial, es un atentado a la democracia. Durante esta conferencia de prensa, Evo Morales denunció que con esta medida el Tribunal Supremo Electoral se sometió a las políticas injerencistas de Estados Unidos. Con este hecho, algunos miembros del Tribunal Supremo Electoral no están garantizando una elección limpia ni transparente. Con este hecho, lamentablemente el Tribunal Supremo Electoral se somete a la dictadura y a las políticas norteamericanas. Para el Tribunal Supremo Electoral no solo inhabilitó la candidatura de Morales, también la del ex canciller Diego Pari. El presidente del órgano electoral, Salvador Romero, argumentó que las inhabilitaciones de los candidatos del MAS fue dictada en razón de un supuesto incumplimiento con el requisito de residencia permanente. Por no cumplir con el requisito de la residencia permanente, dispuso la inhabilitación de Yasmín Barrientos, candidata a la vicepresidencia del FPV, y la inhabilitación de las candidaturas al Senado de Mario Cosío por Tarija, Evo Morales por Cochabamba y Diego Pari por Potosí. Por el contrario, desestimó por falta de fundamento las demandas de inhabilitación planteadas contra Luis Arce, candidato a la presidencia del MAS, que, por lo demás, cumplió con los requisitos para la habilitación. Al inicio del programa le preguntamos lo siguiente: ¿qué mensaje da el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia con la inhabilitación del expresidente Evo y Diego Pari como candidatos al Senado? ¿Hay garantías de que las elecciones se realicen de manera democrática y transparente el 3 de mayo? Vamos a ver, me cuenta producción que tenemos muchísimas respuestas, vamos a ver si el tiempo nos alcanza para dar acuse de recibo de la mayor cantidad de estas. Aramis, ¿no ya es historia? No, supongo que ahí hay una coma. Ya esa es historia conocida, de ganar el MAS, enseguida van a decir que hubo fraude. Ahora inhabilitan a Evo, a quien prácticamente el gobierno de facto obligó a refugiarse en otro país porque no garantizaban su integridad física tras el golpe de Estado. Agradecemos a Aramis. Otro tuit, Isai. Aunque el MAS tenga una ventaja amplia en las encuestas, esto no da seguridad de victoria, ya que con un TCE y un TCJ puesto a dedo por el gobierno de facto, la dictadura hará lo imposible para que el MAS no vuelva al poder. Gracias, Isai. Otra respuesta, Ángel. Quieren hacer fraude, le ganaremos con una gran mayoría y tendrán que aceptar la derrota los golpistas fachos. Ángel también le agradecemos. Gerardo. No creo, hay muchos intereses, ahí van las figuritas que nos dicen de qué intereses estamos hablando.
en juego y tenerlos a ellos ahí pueden sufrir una derrota bochornosa. Qué bueno sería América sin Estados Unidos, ni la OEA traidora de Suramérica, utiliza un hashtag para definir esto. Gracias también, Luis. Para nada, no existen garantías. Vivimos en un estado de no derecho y antidemocrático. La única vía para recuperar la patria es la revolución. A recuperar la patria, exhorta Luis. Gracias. Otra más, Miguel Bolaño. En Bolivia impera un régimen de terror impuesto por Estados Unidos que no permitirá que el MAS vuelva al poder. Por eso todo está listo para un fraude y para masacrar al pueblo si sale a protestar a las calles. Evo debió armar a su pueblo para evitar lo que está pasando hoy en Bolivia. Gracias, Miguel. Otra más, Orlando. Dan muestras de inseguridad ante la fuerza de la izquierda en Bolivia. Prueba de esto fue el golpe de Estado a Evo, porque no pudieron por la vía intelectual y usan las formas bestiales para hacer la voluntad de la oligarquía, que siempre es en contra del pueblo. Gracias, Orlando. Y nos queda esta última. Por el momento, Búho Nocturno, el mensaje es claro. No tienen forma de impedir que Evo sea electo representante del pueblo boliviano y la única manera es la ilegal. A todos muchísimas gracias. ¿Y dónde están las mujeres? No respondieron hoy la pregunta del día. ¿Ah? ¿Qué pasa? Les queda como tarea. Sigan respondiendo. Queda allí en el timeline. A ustedes muchísimas gracias por estar prestando atención a lo que se mueve en materia noticiosa en el mundo a través de Temas del Día. Hasta la próxima.